a pedir allá en sus casas que porfa me acompañen en esta oración y que el Señor prepare y disponga nuestros corazones. Señor, nosotros te damos muchas gracias por este nuevo día que nos has dado. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu bendición en nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de reunirnos juntos como uno solo. Tu palabra dice, Señor, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y aquí estamos reunidos a la distancia varios, Señor, y sabemos que en medio de esta transmisión tú estás y tú estás acompañándonos. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, en este momento que vamos a leer este pasaje, Señor, tú dispongas nuestro corazón, dispongas nuestras vidas para recibir tu palabra, Señor. Sabemos que cada vez que nos acercamos a tu palabra, tú nos hablas, Dios. Tú hoy en día sigues hablando, Señor. Y por eso nosotros nos acercamos de una manera sencilla para que nos hables hoy y para que podamos escuchar tu voz y podamos oírte, Señor. Guíanos en este pasaje, Dios, y te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, también para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56. Y dice así. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los tronos Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después volvió a su casa. Amén. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta cuando estoy leyendo este tipo de pasajes como adentrarnos un poquito en el contexto de lo que está sucediendo. Pues como ustedes saben, venimos estudiando el libro de Lucas 1 y las hermanas que antes han estado, que nos han acompañado, nos han ayudado mucho a entender un poco del contexto de lo que está sucediendo y cómo se están narrando los hechos. Y aquí estamos viendo la situación de María después del anuncio que Jesús le hace de que ella va a concebir a Jesús y que ese hijo que va a nacer de ella va a ser llamado el Santo y que va a ser llamado Emmanuel, que va a ser llamado Jesús. Entonces después tenemos esta situación donde María se encuentra con Elizabeth y vemos que empieza a suceder varias cosas. Ellas empiezan a decirse pues unas cosas bien importantes, pero me gustaría como entrar un poquito en contexto rápidamente. No quiero demorarme tampoco tanto en eso para pues poder realizar la reflexión, pero entender por qué están hablando de ciertas cosas. Y digamos que este texto pues podríamos extendernos un poco, pero vamos a centrarnos específicamente en la oración que María está haciendo. Y María está aquí hablando de que Dios es grande, de que ha hecho cosas poderosas, de que Dios ha hecho proezas, de que a los soberbios esparció, de que a los exaltó a los humildes, de que a los ricos
envió vacíos. Entonces de pronto a veces vemos ese contexto y no entendemos. Entonces, para hablar un poquito de ese contexto, me gustaría devolverme como tiempo atrás y hablar de por qué María está hablando de que Dios esparció a los soberbios, de que Dios exaltó a los humildes, de que Dios quitó a los tronos de los poderosos, de que Dios está cumpliendo una promesa que había hecho a Abraham. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos entender es cómo la Biblia va narrando los hechos mmm, o en el orden en que los está narrando. Y uno de los primeros hechos que narra la Biblia es cuando Dios crea al hombre y después de eso la caída del hombre. Prácticamente que el Antiguo Testamento está hablando de eso, de que Dios crea al hombre y que el hombre, digamos que por su propia decisión, decide apartarse de Dios. Y esto es muy importante que lo veamos porque Dios le da la bendición al hombre de la vida, ¿sí? Y de tener una relación con Él, de estar juntos, unidos. Y el hombre, por el engaño de Satanás, pues decide como apartarse de Dios. Digamos que podríamos decir que Adán tomó la decisión de independizarse de Dios. Cuando Satanás tienta al hombre, le dice, usted puede apartarse de Dios y puede vivir una vida sin Dios. Si usted come este fruto, no se preocupe, no le va a pasar nada. Usted puede vivir sin Dios. Y entonces cuando el hombre cae en ese engaño, pues decide como independizarse de Dios, como si pudiera vivir la vida aparte de Dios. Y lo que empezamos a ver después de que Adán se independiza de Dios, como que le dice a Dios, no te necesito, es una vida llena de muchas cosas que podríamos llamar caos. Y miren que ni siquiera mmm, a través de la historia, a veces ni siquiera necesitaríamos ver a la Biblia para darnos cuenta que la historia misma nos dice que después de la caída del hombre, el hombre ha vivido en caos. Entonces hemos visto que después de que Adán se independiza de Dios, empieza a vivir una vida de caos. Y vemos guerras, vemos imperios que se levantan, imperios que se enseñorean de las personas. Y el hombre empieza a vivir su vida aparte de Dios. Y vemos que es una vida que no prospera, que aparentemente como que el hombre piensa que está haciendo bien. Y no sé si recuerdan, por ejemplo, la Torre de Babel, cuando el hombre como que quiere levantarse y quiere decir, no, es que yo sí puedo. Y definitivamente nos damos cuenta que Dios baja y les dice, no, ustedes no pueden solos. Y a través del Antiguo Testamento como que la Biblia nos está mostrando esa caída del hombre y el hombre tropiezo tras tropiezo y como que no se encuentra, el hombre no se halla, pero Dios, que digamos, Dios no tenía la necesidad de acercarse al hombre, Dios le dice al hombre, yo me voy a acercar a ti y voy a venir a ti para que tú entiendas que no puedes vivir la vida sin mí. Entonces, entendiendo un poquito ese contexto ya de que el hombre está como apartado de Dios, independizado de Dios, nos venimos ahora sí aquí a este pasaje justo de lo que está sucediendo, porque María está hablando de una promesa que se le hizo desde los tiempos de Abraham. Y si recordamos un poco, Abraham, Dios lo saca de una tierra que tenía ídolos, que servía a otros dioses, porque pues esa es la condición humana, ¿no? Que quiere servir a sus propios deseos, a su propio corazón. mm, y Dios llama a un hombre, a Abraham, y le dice, ven para acá, necesito que salgas de acá, porque en ti yo voy a hacer a las naciones benditas. Y Dios le hace una promesa a Abraham que se va a ir reafirmando pues a través del tiempo. Y a través del tiempo Dios les va a ir mostrando a la humanidad que Él se va a acercar, que Él se ha acercado y que el hombre necesita de Dios. Entonces, volviendo nuevamente, ahí rebobinamos y llegamos a este punto de la historia donde se encuentra María y donde se encuentra Elizabeth y donde vemos que la historia, como que, o la promesa más bien, está cumpliéndose, está pasando algo, está sucediendo algo y Dios
está cumpliendo lo que prometió. Entonces, cuando llega María a donde Elizabeth, después del anuncio del ángel que el ángel le hace a María, y también Elizabeth había recibido de parte de Dios, se encuentran estas dos mujeres. Y cuando se encuentran estas dos mujeres, dice que Elizabeth de una fue llena del Espíritu Santo y como que le dijo, tú eres bendita entre todas las mujeres, o sea, lo que tú tienes en tu vientre es la bendición que habíamos esperado por años, por miles de años. Esa promesa se venía haciendo por miles de años. Y entonces aquí se encuentran estas dos mujeres y hasta Elizabeth dice que la criatura que estaba en su vientre saltó de alegría. Y ahí cuando leemos dice que, o sea, como que fue un gozo tan tremendo de que había algo que se estaba cumpliendo. Y es justamente esto que estábamos diciendo de la promesa que Dios dijo que se iba a acercar al hombre para tener una relación con él. Pero algo muy importante que vemos aquí en la oración de María, y vamos a desglosarla un poquito, es cómo le expresa a María y cómo el hombre es con respecto a esa promesa que Dios había hecho, y cuando se cumple esa promesa, qué es lo que sucede en el corazón del hombre. Y me voy a centrar en el versículo 46 en adelante y dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Miren la actitud con la que María se está acercando a Dios y le está diciendo, gracias Señor, porque tú, a pesar de que yo soy sierva, que soy algo mínimo, tú te has acercado y tú eres mi salvación. Y dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Miren que María se está centrando no en ella, sino en lo que Dios está haciendo con ella. Entonces, cuando ella dice que todas las generaciones la vamos a recordar, no es por ella, sino por lo que el Señor está haciendo con ella. Y empieza a decir, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Y quiénes son esos que le temen al Señor? ¿De qué está hablando María? Y miren lo que sigue diciendo. Hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces aquí hay un contraste porque habla de los que le temen y de los soberbios que tienen soberbia en su corazón. Y aquí está hablando es justamente de eso, de la diferencia entre el hombre que reconoce a Dios, que sabe que necesita de Dios, y el hombre que dice que definitivamente no necesita a Dios. Hay un proverbio que dice que el hombre necio en su corazón piensa y dice, no hay Dios. Y si nosotros nos ponemos a analizar, así es la vida normal, así es la vida natural en el mundo que nosotros conocemos. El mundo natural como que lleva su vida, su estado natural, pero en su vida natural no reconoce que hay un Dios. En su vida natural no dice, oye, sí, definitivamente necesitamos reconocer que hay Dios. Y hay unos peores, hay unos que inclusive utilizan el nombre de Dios para hacer cosas malas, que es aún peor. Entonces miren cómo es el hombre en su corazón de malo que dice en su pensamiento, oigan, no hay Dios, no necesitamos de Dios, o inclusive utilizan el nombre de Dios para hacer sus propias cosas. Y dice que Dios viene a esos soberbios y los esparce. Y eso es lo que vemos a través de la historia, el hombre tratando de como instaurar su imperio de poder y Dios mostrando que no puede. Y si hoy vemos los gobiernos de todo el mundo como que quieren enseñorearse de las personas, quieren decirles qué hacer y qué no hacer, y no prosperan, y como que vemos caos siempre en la humanidad. Y digamos hoy en medio de esta situación que nos encontramos, que hay una pandemia, que hay guerras, que hay rumores de guerras, que hay un montón de cosas, nos damos cuenta de que el hombre toma la determinación definitivamente de decir no necesita a Dios. Y aquí miren lo que sigue diciendo María. Dice, Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
Y aquí está hablando es justamente de eso. El hombre trata de instaurar su imperio, pero Dios dice, no, yo he venido a reinar. Y aunque hoy físicamente no vemos el reino del Señor, pero el reino de los cielos se ha acercado, Jesús lo dijo, y vemos que el reino de los cielos ya ha avanzado. Y hoy en día, digamos que en este momento, la promesa se estaba cumpliendo, pero hoy ya la promesa se ha cumplido de que Dios se iba a acercar a nosotros y de que el Señor quería tener una relación con nosotros. Y nos está llamando es a eso, a que ya nosotros dejemos ese corazón soberbio, de que dejemos de decir, no, es que no necesitamos a Dios, no hay Dios en nuestro corazón y no queremos a Dios, porque Dios nos está demostrando y nos ha estado mostrando a través de la historia que definitivamente sí lo necesitamos. Y dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y ahí no está hablando tanto de la riqueza física, sino que está hablando de esos que se creen ricos en su propia opinión, que se creen sabios en su propia opinión, los envía vacíos, porque ellos son los que rechazan y no quieren reconocer a Dios. Pero los que tienen hambre y sed de justicia, como dicen en el sermón de las bienaventuranzas, ellos verán a Dios, ellos serán saciados. Nosotros, los que tenemos esa hambre del Señor, somos los que vamos a ser saciados. Y aquí dice al final, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres con Abraham, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y aquí para ir cerrando, mmm, me gustaría que pensáramos en que Dios ha sido demasiado misericordioso con nosotros y con la humanidad. Dios se ha acercado. Y el solo hecho de que Dios no tenía la necesidad de acercarse, pero se acercó a la humanidad. Y no solo se acercó a la humanidad, sino para poder establecer esa relación nuevamente con nosotros, envió a su Hijo Jesús para morir por nuestra rebelión, por nuestros pecados. Es una cosa que es muy grande. Y además de eso, lo único que nos está pidiendo es, vengan, tengamos esa relación. El Señor no nos está diciendo, oiga, es que usted tiene que hacer estas o estas cosas, sino les está diciendo, vengan, acérquense, que yo los voy a limpiar, yo los voy a restaurar, yo les voy a quitar lo malo porque ustedes no pueden. Como Jesús dijo, o sea, para el hombre es imposible acercarse a Dios, pero para Dios todo es posible. Él se acercó a nosotros. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Realmente nuestro corazón está lleno de soberbia y dice, sabes que Dios, no te necesitamos, no queremos de ti? ¿O realmente estamos siendo esas personas humildes que decimos, te necesitamos? María en este momento, ahí en esta lectura, nos está representando a los que queremos ya despojarnos de esa soberbia, de esa humildad. El corazón del hombre por naturaleza, por el pecado, es orgulloso, es altivo. Y dice la Biblia que Dios al altivo mira de lejos, pero al corazón humilde, contrito y humillado, Dios se acerca. Y dice la Biblia aún más que Dios habita en las alturas y en el corazón humilde y quebrantado y contrito de espíritu. Entonces, quiero por último decir el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, Pablo dice que respiraba amenazas contra la iglesia. Y Pablo tiene un choque con Jesús, se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. El Señor nos está invitando a que ya no más, ya no peleemos con Él, ya no seamos más sus enemigos, sino que vengamos juntos y tengamos una relación con Él. Esas son las buenas noticias que nos está anunciando Dios. Él se nos acercó, Él nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos limpió y ahora quiere que tengamos una relación. Entonces vamos a tener estos minutos que nos faltan para orar, porque Dios es amoroso, Dios es grande y misericordioso, pero también Dios es justo juez. Y dice la Biblia, si nosotros nos acercamos a Él, ya Él envió a su Hijo, tenemos todo su amor, tenemos toda su misericordia.
Pero si nosotros somos como Adán, como el mundo que rechaza a Dios, pues vamos a tener que enfrentarnos a Él. Y dice la Biblia, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces oremos, también les voy a pedir que ustedes escriban ahí en el chat sus peticiones para que oremos también los unos para los otros, para que nos apoyemos, para que en medio de este mundo que estamos andando, que es agresivo con los que han decidido seguir al Señor, porque pues este mundo es agresivo con los que sí aman al Señor por su desprecio natural por el Señor. Entonces les voy a pedir que escriban ahí sus peticiones, yo voy a tratar aquí de estar pendiente. Mm, Hay una persona que nos escribió ayer, vamos a orar por ella. Entonces vamos a tomar este tiempo para orar y yo voy a estar aquí orando estos minutos que quedan. Dios, yo te doy muchas gracias por tu palabra que es verdad, tu palabra que es vida. Mm, Gracias Señor porque tú te acercaste a nosotros, porque tú decidiste venir a nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos a ti. De hecho, teníamos un corazón soberbio, malo, que decía que no había Dios, que no quería acercarse a Dios, que aunque miramos toda la creación, tú eres grande, eterno y nos has mostrado de muchas maneras que tú eres veraz, pero nosotros somos malos y muchas veces hemos tomado la determinación de no acercarnos a ti. Te pido para que nos ayudes, quites esa soberbia que hay en nuestros corazones, que aún a veces como que trata de levantarse y decirse, yo puedo solo, yo no te necesito. No, definitivamente sí te necesito, Señor. Sin ti estamos mal, sin ti nos morimos, sin ti nos secamos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a no caer en este mundo que es agresivo, que nos ofrece tal vez muchas cosas, pero esas cosas nos están hablando de una rebelión, de que queremos independizarnos de ti. Todo el mundo está en pos de hacer sus propios deseos, Señor, pero yo te pido que nos ayudes a nosotros a buscarte a ti y que podamos tener una relación contigo, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, porque si no fuera por tu gracia, por haber enviado a tu Hijo, nunca hubiéramos podido acercarnos a ti, pero tú enviaste a tu Hijo Jesús para acercarnos, Dios.